Entonces tenemos ahí en la región del cardia, pero ya en el esfínter, en el fundus tenemos las células parietales que nos producen ácido clorhídrico, pero también tenemos unas células que se llaman las células caliciformes. ¿Qué producen las células caliciformes? Moco, ¿cierto? Y las células principales producen pepsinógeno. Está recubierto de una gran cantidad de células madres, Esa célula se reproduce muy aceleradamente. Se dice que el recambio del tejido de las glándulas del estómago es de 24 a 48 horas. Se recambia el total. Y en el cuerpo entonces van a tener una gran cantidad de células principales que producen pepsinógeno. Va a tener otras células adicionales, la célula D, que si la buscan en la literatura la van a encontrar para el páncreas, pero existen células D en el estómago, que son células productoras de somatostatina. La célula D, productora de somatostatina, esa sustancia es un potente inhibidor de la secreción gástrica. La somatostatina, potente inhibidor de la secreción gástrica. La célula la célula G produce gastrina. Es un potente estimulador de la secreción gástrica. La célula G, potente estimulador. Las células enterocromafines producen histamina. Las células enterocromafines producen histamina, que también es estimulador de la secreción gástrica. Y las células madres ya las hemos mencionado, las células son células multipotenciales, no son ni plurimitóticas. Ya tienen una línea definida. La célula madre puede convertir en célula G, en enterocromafin, en principal, en parietal, en caliciforme, cualquiera de ellas, pero no se puede convertir en cualquier célula del cuerpo humano. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí o no? ¿Cuál quiere que le repita? Enterocromafin produce histamina, que es también estimulador de la secreción gástrica. Entonces aquí vemos cómo es una glándula. Las glándulas entonces son unas criptas profundas, y esas criptas profundas ahí se distribuyen las células. La célula parietal luxítica y las demás las células principales, que tienen gránulos, porque las células principales producen proteína. Y estas ya dijimos, estimuladora, inhibidora, estimuladora por histamina y la célula multipotencial. Se produce una sustancia en forma inactiva, se llama el pepsinógeno, y posteriormente se activa en la luz del intestino, en la luz del estómago. El pepsinógeno sale y por el ácido clorhídrico es activada pepsina. Esta pepsina tiene actividad autocatalítica, es decir, una vez se activa una, es capaz de activar a las demás, y eso acelera el proceso de la activación. Pero la gran pregunta es, la célula, ¿por qué se toma ese trabajo de sacar la enzima inactiva? ¿Por qué no sacará de una vez la enzima de forma activa? Por allá el compañero va a responder. Duro. Para no autodestruirse, muy bien. Porque es que si yo la produzco activa, ¿la célula tiene proteínas o no? Claro. Entonces, si ya la produzco activa, inmediatamente empieza a comerse las proteínas de la célula. Entonces, ¿cómo la debo producir? De forma inactiva. Todo lo que termine en ógeno, pepsinógeno, simógeno, angiotensinógeno, quiere decir que es la forma inactiva. Pasamos al duodeno. Es una estructura pequeña de 12 centímetros. Tiene que superar el esfínter pilórico
a través del peristaltismo, cuando la solución ya está más líquida, una sustancia pastosa, puede pasar hacia un duodeno que es muy exigente, solo permite el paso de sustancias de orden de milímetros, y lo hace a través de la presión. Entonces pasa al duodeno y ese quimo ácido pues, va a estimular ese duodeno. Tiene 3 porciones, que lo llamamos el bulbo duodenal, luego viene la porción descendente, luego viene la porción inferior y viene el ángulo de Treitz. El ángulo de Treitz se utiliza en la clínica o es comúnmente utilizado para dividir el tracto digestivo superior del tracto digestivo inferior. ¿Qué secreciones se depositan en el duodeno? ¿Quién me puede decir? No. Una y la otra. Y la secreción pancreática. El que no sepa, le va a enseñar un truco aquí entre nos, que entre nosotros más. Los profesores también somos tramposos y no nos las sabemos todos y nos perdemos en las clases. Constantemente nos perdemos en clases. Entonces lo que uno hace es que uno trae pastel. Y el pastel de nosotros es la diapositiva. Entonces en la diapositiva, si usted la lee, usted ya sabe qué va a decir el profesor. Eso es así de sencillo. Sí, por ejemplo, la pregunta mía, ¿cuáles son las secreciones que se depositan en el duodeno? Usted lee la secreción enzimática, la biliar y la pancreática. Entonces, si usted lee la diapositiva, va a estar 3 milisegundos más adelante que el profesor o el compañero. ¿En qué es rica la secreción pancreática? ¿En qué es rica la secreción pancreática? Pero no le acabé de enseñar el truco, pues, vea. CO3 y agua. ¿En qué? Vea, esta ganó. En agua y bicarbonato. Le ganó la secreción pancreática. Porque ahora usted ganó, pero tiene que el poder cognitivo. Dígame por qué es rica en bicarbonato. ¿Cuál es la razón de ser? ¿En dónde le hacen? Hágale pues, hermana, que tiene conectada la neurona, usted sabe. Ya le dijeron el pasteleado, es la solita, para que ya piense. ¿Y dónde viene ese ácido? Del estómago. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a neutralizar. Porque el pH del intestino. Lo voy a neutralizar para que trabajen las enzimas pancreáticas. Y ahora sí, aparte de que es rica en bicarbonato de agua, también voy a secretar las enzimas pancreáticas. ¿Listo? Entonces el páncreas va y secreta todo su contenido, pero lo hace en 2 formas. Una, las células, especialmente las ductales que están señaladas ahí en las de los ductos, van a secretar principalmente electrolitos y bicarbonato es uno de esos electrolitos. Pero las de los acinos van a secretar 3 tipos de simógenos. Simógenos son enzimas inactivas, la forma. Entonces, las proteolíticas actuarán sobre quién? Las proteolíticas actuarán sobre quién? Las lipolíticas actuarán sobre quién? ¿Y las amilolíticas sobre quién? ¿Sobre quién? Sobre el almidón o los carbohidratos. Muy bien, muy bien. Vaya respondiendo. Esa secreción va allá al duodeno, se secreta para terminar de hacer la degradación en la listica que hicimos, ¿cierto? Que pasamos de polímeros, oligómeros, aquí ya tenemos que convertir los oligómeros en dímeros o trímeros.
través de las enzimas pancreáticas. El páncreas tiene dos segmentos, la cola y la cabeza, cola y cabeza. Y aquí vemos la vesícula biliar. Entonces, las sales biliares, ¿dónde se producen? ¿Dónde se producen las sales biliares? Responda. En el hígado. No podemos afirmar que se producen en la vesícula, es un error común. No. ¿Qué hay en la vesícula? ¿Hay qué? Se almacena. Entonces, ellas se producen allá en el hígado y bajan por los conductos hepáticos. Se producen acá y bajan por los conductos hepáticos. Y aquí se encuentran con esta vía que se llama el cístico. Comparten este conducto hepático como con el cístico, ya lo escuché, enseguida esperen un segundo. Comparten esta vía y forman esta vía, conducto hepático común, más el cístico, forman esta vía que se llama el colédoco. Pero el colédoco, observe acá, el colédoco se funciona con este. ¿Y cómo se llama esta estructura, este canal? ¿Cómo se llama? Conducto pancreático mayor. Entonces, el colédoco y el conducto pancreático mayor se fusionan para drenarse en el duodeno. Y ellos van a estar controlados o van a estar regulados por un esfínter que se llama el esfínter de Oddi. Muy bien. El esfínter de Oddi abre o cierra. ¿Cuándo se abre? Cuando haya qué. No. ¿Cuándo haya qué? Cuando haya alimento presente. ¿Cierto? Cuando llegue el quimo ácido. Si el quimo ácido está presente, él se abre. Si no, no. Y el pancreático menor, ya sí le hablamos de él. Entonces les dije, pero como esto tiene enzimas y tiene ácido clorhídrico y tiene todo, él está protegido por una mucosidad que se llama la ampolla de, ¿cómo se llama? La ampolla. ¿Qué es una mucosidad? ¿Quién es valiente y responde? Sí. Lo que protege. ¿Qué es una mucosidad? ¿Qué es una mucosa? Una secreción. La secreción es la secreción. No, que recubre cualquier membrana. Recubre también. Pero definamos mejor. Y también se mantiene hidratado. Es que llama el conducto biliar. Pero definamos mejor que es una mucosidad. Es una capa de tejido que ¿qué? ¿Que produce qué? Ya, eso es. La mucosidad es un tejido que produce moco. ¿Y para qué sirve ese moco? Para proteger. Es un mecanismo de protección. Ejemplos de mucosidades. La gastrointestinal, muy bien. Otra. ¿Cuál? Todo el tracto respiratorio tiene mucosidad, no desde la nariz. Otro. La vagina es una mucosidad. Otro. Los oculares también secretan líquido y moco, protector. No, usted no le quita las arañas por la mañana. La araña que está presente tiene ahí su. O cuando hay infección, no hay que le llame moquito. Está protegiéndose. Muy bien. Entonces, en este caso, esa mucosa, ¿qué va a hacer en la mucosa? Protege que las enzimas se coman el tejido. ¿Cierto? Esa mucosa lo que va a proteger es que toda esa cantidad de enzimas y ese pH afecte
o lesiona el tejido y entonces lo va a proteger. Ya hablamos de este. Coledo, ¿qué se secreta en la secreción biliar? Se secreta bicarbonato, bilis o sales biliares, también se les dice ácidos biliares, y monoglucerinato. Las sales biliares actúan como un detergente, ya lo habíamos dicho, como un detergente, y son los que me van a solubilizar los lípidos. Entonces, ellas son las que permiten que esos lípidos estén solubles y las enzimas puedan trabajar sobre esos lípidos ya aislados o solubilizados. Muy bien, ¿cómo vamos hasta acá? Entonces, la A, ahí inmunoglobulina A secretora. La A. Entonces, caso clínico, vamos a ver un caso clínico, ¿cierto? Una historia ahí cortita, a ver qué se nos ocurre. Un ejemplo cualquiera. ¿Quién de ustedes tiene moto? Bien. De la moto, ¿cómo es el nombre tuyo? Freddy. Freddy tiene moto y tenía clase de la U de las 7. Pero le levantó tarde. Se levantó a las 6:30 y vivía en Faldas. Entonces dijo, no, yo llego por la autopista en bombas de fuego, ¿cierto? Bajo. Entonces, sí señor, se vino sin bañarse, se puso la ropa y a la mano. ¿A cómo se bajaría Freddy de Caldas para acá? ¿Por allá cuánto? Por allá 60 para que no cogieran las motocultas, ¿cierto? Y en esa bajada venía como todos los que uno ve que manejan motos que yo primero que Freddy no lo hace. ¿Cierto? Usted se le imagina por aquí, por allá. Y en una de esas, ¡pam! Se chocó con un carro. Y en el choque, Freddy se enterró el manubrio en el abdomen. Quedó inconsciente. Se lo llevaron para urgencias. ¿Es cierto? Entonces, primera evaluación, trauma de abdomen cerrado, no sabemos qué hay ahí. Pero hay trauma, ¿cierto? Ya cuando lo vieron, hombre, del golpe que se dio, se destruyó el páncreas y la vesícula le quedó a la mitad. Entonces, no, aquí no hay nada que hacer, le vamos a sacar el páncreas y la vesícula. No hay otra cosa. El páncreas hay que sacárselo de uno y lavar todo el peritoneo. ¿Por qué tengo que lavar todo el peritoneo? Para evitar que se degraden. Para que se degrade el tejido. ¿Para que esas enzimas qué? No degrade el tejido. Degraden los tejidos aledaños, que es lavado todo el peritoneo. Retiro eso. Listo, entonces en la respuesta A, Freddy se muere. B, Freddy dura 30 días sin páncreas y no puede sobrevivir. B, Freddy puede vivir pero muy malito, muy regular. O C, puede vivir normalmente con alguna limitación. ¿Cuál sería la opción? Piense y no diga todavía, a ver. Piense y discuta con el compañero a ver qué. No solo la respuesta, sino que tiene que sustentar. Usted ya escogió, sustente la solución. Discuta con él por qué la ve. Discuta con él. Explíquele por qué la ve. Se la por el cáncer. Es que el cáncer me deja ¿Usted con quién está discutiendo ya, compañero? Último. Discuta con alguien. Solo muere con un hombre.
opción. Se muere, sí. Está bueno. Listo, yo tengo una opción por acá. La mía se muere. Sí, sí. Se muere. La mía. Se muere. Sí, la mía. Vamos a ver. Sí, sí. Cierto, porque yo lo digo, si no tiene chimba, no tiene billing, nada de eso, se muere. Se muere. ¡No! Sí. Como Ya, aquí, dígame la suya. Es que lo intenté con cuarentena, porque la vesícula es un almacenamiento y bueno, se podría poner directamente para facilitar el líquido. El páncreas sirve para la insulina y para las mismas que ganan, entonces se inyecta la insulina y el antibiótico para generar la glucosa y ¿Qué tal es la respuesta? Pero entonces, ¿qué? ¿Cuánto vive? Como a usted le tiene que dar un pronóstico, la mamá es doctora y entonces. la mujer. Pero no, ¿qué pasa? Y usted dijo, la B, ¿cuál era la B? Que duraba 30 días. No, ya muere, ya muere. Ya murió. Ya muere. Ya cambió de opción. ¿Por qué muere? Porque sin enzimas y todo eso, no va a poder absorber nada. Vea que sin enzimas, sin nada de eso, no puede absorber nada. Igual se le va. Él dice que hay en la boca, en el intestino, en el estómago. Entonces, ¿cuál es su pronóstico? ¿Vive? ¿No vive? ¿Cuánto vive? Entonces, La mano. o sea, vive pero regular. Pero vive. ¿Usted qué opina? Que se muere. Se muere. El compañero de atrás, el último. Por algo, Pablo. Vive, no vive, se muere. Igualito. Y adicional. Nada. Bueno, hay varias opciones. Alimentación, ¿cómo es alimentación complementaria? Sí. Sí. La dieta, le dice una dieta especializada, que le pongan las vitaminas, los aminoácidos. Entonces, ¿cómo es el pronóstico del rey? Sí, no quiere la Marica, pues. Nadie lo puede hacer por usted. La C, vive pero muy regular, No, con limitación. Una bandeja paisa. No se debe comer nada. Muy bien, entonces, organicemos. Muy bien el punto tuyo, me parece excelente. Y una vez conocido, ahora queda insulino dependiente. De una vez, desde el primer día. Listo, le pongo la insulina. 2. No necesariamente vive tan mal. ¿Qué debería organizar? Si no tiene la vesícula, entonces corto el cístico y organizo el conducto hepático común para que le dé directo al hígado, ¿cierto? ¿Cuál sería el único problema? ¿Será que por recolectar mucha sangre? No. Entonces, ¿cuál sería la limitación en el caso? los lípidos. No puede consumir mucha Grasa. grasa, Luis, ahí porque para- no va a tener cómo procesarla.
¿cierto? No va a tener cómo emulsificar. Esto, dos, no tiene páncreas, ya no produzco más enzimas máximo. Entonces, aquí una terapia de démosle dietas ya de una vez en aminoácidos, en carbohidratos, ¿cierto? En lípidos o ácidos grasos simples. También, pero son muy costosos, muy difíciles de obtener y no funcionan tan eficientemente. La otra alternativa es comprar las enzimas. No va a la farmacia y le dice, dame un así, dame una tanda de enzimas y me las como con el almuerzo. ¿Cierto? Y ahí voy llevando la forma llevadera. ¿Cierto? Entonces, no es tan malo el pronóstico, no va a venir full, tendrá limitaciones, ¿cierto? Pero podrá vivir casi normal. Profe, también algo así como, pues que tendría que mantener su hidratada. También. ¿Y cómo equilibra, o sea, cómo amortigua el ácido, o sea, el pH? Pues si... No lo amortigua. Aunque el duodeno de por sí aporta mucho bicarbonato. Es que es por eso, porque ahí equilibra para que el intestino no... También no se ulcere. una parte del duodeno. El duodeno es muy secretor de bicarbonato. Ah, ok. ¿Cuál era la otra? Uno no la hace total, pero en el caso que la ataca, pasa. Muy cierto lo suyo. Uno antes de retirar todo el órgano, mira que puede salvar. No conozco, pero debe poder hacer. Es una posibilidad. Del páncreas. Debe poder hacer. Consultate. Consulta a ver si hay trasplante de páncreas. Debe haber. Sí, no lo hicieron a Steve Jobs. Todo esto de los trasplantes no viene. Sí, sí hay. Sí hay. Entonces, dos candidatos a trasplante de páncreas. Bueno, avancemos acá. Sigamos entonces. Entonces la superficie, ya pasamos el duodeno, vamos para el intestino delgado. El intestino delgado es un tubo cilíndrico de 4 metros, pero ese tubo cilíndrico es corto para todo el proceso que tenemos que hacer. ¿Cómo aumenta su superficie? Entonces, en el interior, él está lleno de unos pliegues, y esos pliegues son los que aumentan la superficie. Esto en vez de ser lineal, mire lo que hace, vean. Hace unos pliegues, se repliega así sobre el mismo, y eso aumenta la superficie. Eso los vamos a llamar los pliegues de Kerr. Pero dentro del pliegue, es decir, cada puntica de estas, vean, cada puntica de estas es una vellosidad, vean, una vellosidad, entonces eso aumenta 30 veces la superficie, una vellosidad. Y la vellosidad está conformada por un enterocito, cada cuadrito de estos es un enterocito. El enterocito es la unidad funcional del intestino delgado. Y cada enterocito, mire, tiene una microvellosidad, que son estos pelitos que están acá. Una microvellosidad. Entonces cada vez se aumenta más la superficie, hasta lograr unos 600 metros, unas 600 veces, que es lo que es unos 250 metros cuadrados. Eso va a ser supremamente importante, anótelo ahí porque me va a facilitar dos cosas. Uno, área de contacto. Área de contacto está amplificada, ¿cierto? Dos, tiempo de contacto, lo que vimos en el experimento, que entre más tiempo transcurre, que observaba yo en la salchichita, que aumentaba el volumen. Entonces, si yo tengo que recorrer eso de forma lenta y con una gran superficie, pues favorezco el transporte de los líquidos y los electrolitos. Muy bien.
La punta de la vellosidad, esa punta de esas vellosidades son las que realizan la absorción, mientras que las criptas realizan secreción. Ese proceso es necesario porque el intestino no se puede dedicar única y exclusivamente a hacer absorción, o si no toda esa fibra y todos esos elementos que no se degradan se desecarían y ese polo se impacta o se deshidrata y no avanza. Entonces ella tiene que hacer absorción y paso siguiente secreción para poder darle movilidad o tránsito intestinal al polo alimenticio. Y eso usted lo vive, lo siente. Usted ve que después de cada comida, ¿qué siente usted que están haciendo los intestinos? Y uno lo escucha, el líquido que fluye, va y viene, hay mezcla, hay peristaltismo. Para eso se necesita la secreción. Esta no hablaremos de ella, esta es una capa histológica, pero aquí brevemente uno lo que logra es músculo circular, un tejido intersticial, aquí están las criptas, etcétera, etcétera. La velocidad se compone de dos tipos de circulación. La circulación sanguínea, que van a consultar, es un sistema porta. El sistema porta es especial. En el tejido intestinal funciona el sistema porta, que es una vena con una vena. Entonces, esta velocidad le llega su circulación hasta la punta donde realiza la absorción y sale por una vena y sigue entonces por esas venas mesentéricas. Es especial porque se comunica una vena con una vena. Y aquí tenemos la cisterna del kilo o el sistema linfático o la linfa que también va hacia la punta. Entonces las puntas realizan el proceso de la absorción, mientras que las criptas realizan el proceso de la secreción. ¿Cómo observar ese tejido en plenitud? Entonces usted coge el mondonguito. ¿Come el mondongo? ¿O no? Muy bueno, delicioso, plato exótico. Eso es un plato exótico. Todo el mundo que viene y pregunta qué es eso, no cree. Es como ese todos los intestinos ahí en una sopa. Plato y sabe bueno. Entonces, en el mondonguito usted coge y mira el tejido con detalle y logra observar todas las vellosidades, todas las criptas, todas las características de ese tejido que pueden observar. Bueno, vamos a hacer este dibujo. Ya vamos a entrar en la estructura del enterocito, que es el que hace la absorción. Entramos ya en materia, ¿no? Pero era pura generalidad. Vamos a entrar ahí. Entonces, el enterocito tiene dos membranas. Uno, membrana luminal, ¿cierto? Membrana luminal, que como su nombre lo dice, membrana al final está en la luz del tubo, o también llamada membrana apical. Solamente es este segmentico de la microvellosidad. Y tiene otro segmento que es la membrana vasolateral. La membrana vasolateral. ¿Por qué se llama vasolateral? Porque es basal y es lateral. ¿Listo? En esas dos membranas, especialmente la vasolateral, se ubican ciertos transportadores. Uno en especial que se llama la bomba sodio-potasio ATPasa. Eso es regla única. La bomba solo se ubica en la membrana vasolateral del tejido gastrointestinal. Estoy hablando solamente del tejido gastrointestinal. ¿Cómo va a funcionar esto? Ojo pues, aquí arranco yo. Entonces, la bomba va a ser activa en los periodos de ingesta. ¿Y qué va a hacer la bomba? Va a sacar sodio y va a meter potasio. En la medida que yo saco sodio, en la medida que yo empiezo a acumular sodio
en el intersticio. Cuando yo empiezo a acumular el sodio en el intersticio, ¿qué estoy creando? Un gradiente osmótico. Acuérdense lo que vio en el laboratorio. ¿Y dónde está el sodio? ¿Quién más va a estar? El agua. Entonces el agua se ve atraída por este gradiente osmótico que lo creó la bomba y hace que 2/3 partes del agua entre por la vía paracelular. Por la vía paracelular, es decir, paralela a la célula. 2/3 partes del agua. ¿Quién más le favorece? La superficie de contacto y el tiempo de contacto con el tejido. La gran mayoría de nuestros electrolitos entonces se absorben a través de este mecanismo, del agua se absorbe por este mecanismo. Una tercera parte pasa por la vía transcelular, atraviesa la célula. Pero para atravesar la célula, ella puede atravesar libremente la membrana, la bicapa lipídica, ¿sí o no? El agua puede atravesar libremente la bicapa lipídica, ¿sí o no? Por la aquaporina sí. La ley dice que sí. Explíqueme usted a la compañera de azul, ¿cómo es tu nombre? Steven. Si eso es una bicapa lipídica, ¿cómo el agua puede atravesar? Por la aquaporina. No, El eclipse de los tiempos. no me preocupe que muchos científicos pensaran así en muchos años. No. Ahora hay que le diga por qué. Lo puede hacer mediado por aquaporina. Por muchos años, compañeros Steven, los científicos no lograron explicar por qué la célula era tan permeable al agua. No pudieron explicar eso. Por muchos años. Ellos sabían que era una membrana lipídica y sabían que el agua y el aceite no la iban. Pero cuando hacían los experimentos de osmos, descubrían que era muy permeable al agua. Entonces duraron en ese limbo unos 10 o 20 años hasta que un señor descubrió, ¿adivinen qué descubrió y se ganó el Nobel por la aquaporina. 10 tipos de aquaporinas hay existentes ahora. Entonces tiene que existir aquaporina para que el agua pueda pasar, pero con la aquaporina es suficiente. Tiene que existir el gradiente. Si no hay gradiente, no se mueve el agua. El agua no se mueve. Muy bien, ya aquí nos coronamos media clase. O no, ya coronamos la de hoy. ¿Cierto? La de hoy ya la coronamos, pero nos faltan otros pedacitos. No te preocupes, lo que sigue es muy bueno. Entonces, yo saco el sodio a nivel del intersticio, pero ese sodio dentro de la célula, su concentración, ¿qué pasará con ella? Aumenta, disminuye, se queda igual, generación espontánea. Yo con el gradiente, con la bomba, saco el sodio. Pero ¿qué pasará con el sodio que estaba aquí adentro? Aumenta, disminuye. Entonces lo debo reponer. ¿Por dónde lo repongo? ¿Qué sería lo más lógico? Luminancia puede ser por facilitada, puede ser. ¿O por qué otro mecanismo? También. ¿Cierto? Entonces, nos queda aquí pendiente, dejémoslo pendiente. Aquí tiene que haber un canal, tiene que haber un transportador, tiene que haber algo.
O otra posibilidad es que entre por dónde. Por la membrana, vasolateral, es otra posibilidad, ¿no? De alguna forma lo tenemos que reponer. Y el agua ya dijimos que entra por ahí. Listo. Entonces, para mañana, ojo pues, van a fotocopiar un capítulo que está allá en la fotocopiadora de Mauro. Entonces, el capítulo de absorción gastrointestinal de la fisiología humana del museo. También el libro está en la biblioteca. Y creo que está digital en bases de datos bibliográficas, en Clinical Keys, creo que está. Luego, ¿cuál es el otro acceso a libros? Clinical Keys y... ¿Cuál es el otro acceso ahí? Yo no recuerdo. ¿Cómo? Fisiología. No sé. En Access Medicine, pero yo no sé si Access Medicine tiene para libros. Es el libro. Entonces lo pueden consultar ahí. O si no, lo fotocopian allá donde Mauro que está o lo prestan a la biblioteca. Tiene muchas gracias. Se lo lee para mañana, es cortico, son 4 o 5 hojitas, peguenle una ojeadita. ¿Cómo se llama el capítulo? Absorción gastrointestinal. Le pega una ojeadita al capítulo, al menos a las grafiquitas. ¿Cierto? No. Es que yo definitivamente tengo problemas con la lectura, eso no es lo mío. Le va a ir mal, pero es aceptable. ¿Cierto? Le va a ir muy mal, pero... Entonces, ¿sabe qué puede hacer? Aunque tiene problemas con la lectura. Uno se va y busca un videito en YouTube y dice, absorción gastrointestinal, se pone un tinto con galletas y el bacano, se parcha ahí en su silla, escucha el videito. Profe, no, es que yo trabajo, vea, yo tengo clase de 7 a 7 de la noche y tengo turno de 7 de la noche a 7 de la mañana, también me quedan para ver videos ni nada. No, en el celular cuando vayan en Conatra, pone un videito en YouTube, se pone los audífonos, ¿cierto? Y va viendo la absorción gastrointestinal. Y a las 7 de la mañana llega ya con el